En este video vamos a desmentir varios mitos, y todos de una u otra forma relacionados a Pemex. Primero vamos a hablar del precio del combustible. Mucha gente piensa que es más barato en México porque Pemex está dando grandes ganancias, y esto es falso. Vamos a desmentir el que dicen que el gobierno en este sexenio no ha emitido deuda. Esto es más falso que un billete de lotería. Abordaremos una explicación del tipo de cambio, ya que muchas personas no entienden cuáles son algunas de las variables que implican el tipo de cambio. También vamos a hablar de Pemex y demostrar que no es un pilar de la economía de México, y que aunque se le ha metido muchísimo dinero, cada minuto que pasa, cada mexicano se endeuda más y más por culpa de Pemex. Es una empresa que no nos aporta absolutamente nada de nada. Solo hay que ver números, no es un asunto de mentir o decir la verdad, solo son datos. Por último hablaremos un poco de CFE, de cómo Pemex se lo está llevando entre las patas, y te lo vamos a demostrar en este video. Si quieres directamente saber todo lo relacionado a Pemex, entonces pásate al minuto que aparece en pantalla, aunque muchas de las cuestiones tal vez no las vayas a entender, pero también es válido. Ahora sí pues, como lo prometido es deuda, aquí está la segunda parte de por qué fue una pésima idea haber invertido en Pemex. Esto haciendo referencia a las inversiones que el gobierno mexicano ha hecho a partir del año 2018. La primera parte la hicimos hace un año. En su momento, hacer el primer video era como ir totalmente a contracorriente de una idea que la mayoría apoyaba. Era como salir a decir que la Tierra no es plana en la Edad Media, era simplemente una locura. Aún así se hizo y con todo y todo, Pemex sigue perdiendo cada vez más. A mí me gustaría dar buenas noticias, en serio, de verdad me gustaría que México saliera adelante. Yo vivo aquí, me gusta aquí, jamás he pensado irme a vivir a otro país. De visita tal vez, pero para vivir me gusta aquí. Y también me afecta la economía del país, también me afecta la inflación, el precio de la gasolina, todo. Pero decir que todo está bien sería mentir. Y ese es el verdadero problema, que nadie quiere ver la verdad, lo único que quieren es que les confirmen sus opiniones, aunque les mientan. Las redes sociales son geniales, son instrumentos excelentes para comunicarse y hasta para aprender lo que quieras. Pero si no pones cuidado, los algoritmos de las redes sociales te meten en una burbuja en la que solamente existen ciertos intereses, todo lo demás es como si no existiera. Entonces decir algo tan agresivo como que invertir en Pemex fue una pésima idea es reventar esa burbuja y duele. Yo mismo sufrí ese dolor cuando escribimos el primer video sobre este tema, pero era necesario. Y mientras no salgamos de esa burbuja no vamos a poder hacer nada. Si quieres que te sigan mintiendo, este video no es para ti. Entre más rápido entiendas que te están mintiendo, mejor. Un hombre sabio dijo alguna vez, la política es el arte de convencer a la población de que tus intereses son los intereses de la nación. Ahora sí, vamos a empezar. Todas las referencias estarán en la descripción, varias de ellas son oficiales, página oficial de CFE, Pemex y gobierno mexicano. Una de las referencias más importantes también, el nuevo libro del Dr. Macario Schettino, México en el precipicio, es digamos un libro obligatorio para entender el porqué de muchas cosas. Importante antes de todo esto, vamos a hablar de cantidades de dinero que prácticamente nadie está acostumbrado a entender. Escuchamos algo como 500,000 millones y casi nadie es capaz de dimensionar esta cantidad, y por eso cuando hablamos de una deuda de ese tamaño la gente no lo ve como si fuera serio. Duele más escuchar que alguien se ha robado una cantidad que entendemos que una que no. Así que para poner los pies en la tierra, 1,000 millones son como 2,000 carros de 500,000 pesos. Entonces si actualmente Pemex debe más de 2 billones, eso serían 4 millones de carros de 500,000 pesos o más de 6 millones de carros de 300,000 pesos. Si lo piensas, si no se hubiera tirado todo el dinero en Pemex, ahorita podrían repartir esos 6 millones de carritos entre todos. A lo mejor hasta te tocaba uno en una rifa. Y eso hablando de autos nuevos. De ser usados a lo mejor nos toca a todos, hasta a los bebés. Si lo prefieres así, también está el ejemplo del tiempo. Un año tiene 365 días, equivalentes a 525,600 minutos. Divide los 2 billones por cada minuto que hay en un año. Eso es perder 3.8 millones de pesos por minuto. Si tienes dudas sobre una cantidad, puedes dividirla entre los minutos por año e imaginarte que te paguen eso por minuto. Otra forma es dividir entre la población de México. En 2020 fuimos 126 millones 14,024. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar. Agárrense porque esto ya es triste. En fin, pues comenzamos con el precio de la gasolina. La mayoría de las personas creen que la gasolina en México está más barata que en otros países debido a las ganancias de Pemex y a la soberanía nacional. Esto es incorrecto. Para demostrar esto será complicado usar simples palabras, pero algunos países como México han optado por subsidiar los combustibles por la impresionante subida de precios de petróleo.
Se dice que es por la guerra ruso-ucraniana, pero en realidad los precios venían subiendo desde antes. Eso solo exacerbó el problema. El precio de la gasolina en México es relativamente barato por el subsidio que el gobierno le está dando. ¿Eso quiere decir que realmente es más barata gracias a Pemex? No, los precios internacionales son completamente independientes. Lo que está haciendo el gobierno mexicano es no cobrar el IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Podríamos decir que no es un subsidio directo porque no está poniendo de su bolsillo, pero el gobierno está dejando de recibir el dinero del IEPS, y esto es importante. Además, de marzo a agosto de 2022, también permitió deducir el IVA y el ISR. Cuando el petróleo alcanzó su precio máximo es cuando sí hubiera costado más de 30 pesos. En realidad, parecía ser una medida desesperada del gobierno para no perder popularidad por lo de la revocación de mandato. No parece haber otra explicación, la verdad. En este momento ya están empezando a cobrar una pequeña parte del IEPS otra vez, debido principalmente a que el petróleo ha ido bajando de precio. Todo un tema el precio del petróleo a nivel mundial. El dinero que dejó de recibir el gobierno no es poquito, pero ya con tantas desgracias tampoco se va a notar tanto. El mismo gobierno, en los criterios generales de política económica, estima que este año no recibirá 395,000 millones de pesos, casi 400,000 millones. Póngale como que son 760,000 pesos por minuto, 38,000 dólares o 2 carros último modelo de gama baja, pero nuevos y por minuto. Es importante saber que este dinero ya no lo recibirá el gobierno. Y sería muy inocente creer en la austeridad franciscana del gobierno. Si el gobierno realmente fuera austero, no se endeudarían 1 billón de pesos por año. ¿A poco austeridad es acabarte el dinero de tu tarjeta de crédito y luego no pagarlo? Eso es derrochar a lo tonto. Lo del precio de la gasolina espero que haya quedado claro que fue por el subsidio, entre comillas. En realidad es un estímulo fiscal, pero adicionalmente se compara con precios de Estados Unidos, en específico de California, porque allá hay más paisanos. Saludos para allá. Lo que ocurrió allá es que tienen muchos impuestos. Por ejemplo, en Texas la gasolina es más barata que en California, porque allá tienen mucho petróleo y bajos impuestos. Por eso decían que mucha gente que vivía en ciudades fronterizas cruzaban a México a cargar gasolina, y pues eran mayormente californianos. Y no duró mucho. Aquí hay muchas ideas que están sueltas. Muchos creen que el gobierno no se ha endeudado y que eso es lo que hace que el superpeso mexicano esté bien fuerte, y eso le dé poderes a Pemex para extraer más de 3 millones de barriles diarios. Nótese el sarcasmo. Hay que aclarar, el gobierno actual sí ha emitido deuda en más de una ocasión y no ha sido poca. Cada año se endeuda más o menos 1 billón de pesos. En febrero de 2022 estaba en 2.5 billones y acorde con Macario la mejor estimación estaría cerca de 4 billones. La tendencia del endeudamiento es alcista y da un salto este año. Estaría bien que ya no se endeudaran, pero al contrario van a seguir endeudándose más. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo va a estar más caro y pues no es justo. Los respetaríamos más si al menos admitieran que sí se están endeudando y como nunca. Al menos que tengan el valor de reconocer cuánto se han endeudado, pero pues no lo van a hacer, obviamente. Ya salieron unos documentos bien aburridos que son para definir en qué van a gastar el 2023. El paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 comprende criterios generales de política económica, ley de ingresos y presupuesto de egresos. Básicamente en ellos hacen supuestos de cuánto dinero va a recibir el gobierno el año que entra y en qué se lo van a gastar. Todavía no está aprobado, pero ya nos damos una idea. Les voy a decir lo que pienso. Hay chanchullo. Para que no digan que es inventado, en la Ley de Ingresos artículo 2 dice así: se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2023, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 1.170.000 millones de pesos. Lo que quiere decir es que estiman endeudarse otro billón más para el año que viene. A mí se me hace que buena parte va a ser para pagar deuda de Pemex. El mismo Pemex ha emitido deuda por medio de bonos. Eso también se mencionó en el primer video. Esto quiere decir deuda por 2. Lo que descubrimos editando. En junio de este año emitió más deuda en forma de bonos cuponados en dólares a 2029, a una tasa altísima de 9.25% con cupón de 8.25%. La meta era recaudar 2.000 millones de dólares y solo lograron vender 1.500 millones. Le faltó vender un 25%. Los inversionistas saben que es una porquería. Ni pagando tanto interés quieren esos bonos, porque saben que puede ser que no les paguemos. Ya no, hijo. No te creo.
También en los criterios generales el gobierno supone que el año que viene el PIB crecerá entre 1.2 y 3% en 2023. Tienen que usar el promedio para hacer el presupuesto, sería 2.1, pero no usan el 3% que es el máximo. Lo que quiere decir es que están suponiendo que van a recibir mucho dinero de impuestos porque creen que la economía va a mejorar así de mucho. Entonces pueden poner en las cuentas que van a gastar mucho porque van a recibir mucho. Y lo más importante, en el presupuesto de egresos, dicen que lo que estiman recibir de ingresos son 7.1 billones de pesos. Y los egresos, o sea lo que se piensan gastar, son 8.3 billones. Ya nos están diciendo que va a haber un déficit de más de 1 billón de pesos. Uno no quiere pensar mal, pero el presupuesto está muy inflado. Ultra resumido. Con el pronóstico de 3% del PIB, pueden inflar los ingresos, con el fin de justificar gastos más altos e incluso endeudarse más de 1 billón de pesos. Y los 8.3 equivaldrían a gastarse 15.800.000 pesos por minuto, $780.000 por minuto. En todo este meollo hay una pregunta al aire. ¿Para qué se endeudaría el gobierno otro billón de pesos? Tal vez, y solo tal vez, no se use para el bienestar y para la soberanía, sino para... Pues les damos una pista: Estado de México, la joya de la corona, las elecciones. O sea, nos endeudan a todos más y todo para que el partido siga ganando votos. Ahora les voy a pasar un dato bien bonito ya para que entiendan lo malo que es que el gobierno se endeude. ¿Sabes cuánto dinero debes tú por el simple hecho de haber nacido en México? O sea, naciste y ya estás endeudado, hasta los calzones. Vamos a usar 2020 porque ese es el dato oficial del Censo de Población y Vivienda. Si dividimos la deuda de 2020, que son 12 billones, entre la población, poco más de 126 millones, nos dice que cada mexicano debía 95.884 pesos y 48 centavos. Ese dato es completamente oficial. Acorde al INEGI, la población creció a una tasa de 1.2% en promedio los últimos 10 años. Aclaro porque nadie sabe realmente cuántos mexicanos éramos en 2021. Por esto del bicho no se sabe con certeza, pero serían por ahí de 127.5 millones. La deuda en 2021, ya de todo interna y externa de México, aumentó a 13.1 billones de pesos. Entonces, en 2021 cada uno de nosotros debía aproximadamente 102.755.08 centavos. Lo voy a tratar de decir lo más claro posible. Cada mexicano debe más de 100,000 pesos o $5,000. Por eso, que aumente la deuda es tan malo. Los 13.1 billones representan el 49.9% del Producto Interno Bruto, digamos que la mitad del PIB. Macario estima que este porcentaje al final de 2022 rondará entre los 52 y 53%. Por último, los 2.5 billones que se ha endeudado esta administración equivalen casi al 20% de la deuda. Si pensamos en nuestros 100,000 pesos, serían 20.188,25 centavos. En 2018 ya debíamos 85.780, pero éramos menos. Ahora échenle los 20,000 pesos y 3 milloncitos de mexicanos más. Pero como dije anteriormente, la mejor estimación al terminar el año dice que van a ser 4 billones. Eso ya equivaldría a un 30% de incremento de deuda con la actual administración. ¿Esto quiere decir que las anteriores administraciones eran mejores? No, solo que la que nos prometió que sería mejor es más del montón y además ha endeudado muchísimo al país. Y ni siquiera es mi opinión, ahí están los números en sus páginas oficiales. En el suponer además que creemos todo lo que viene ahí y que no hay nada maquillado. Ahora vamos a ver una idea importante: más deuda, más inflación. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, la gasolina te está saliendo a un precio más bajo y no sientes el golpe. Incluso dicen que el subsidio bajó la inflación, pues eso nos va a pasar factura al rato. En realidad es muy simple, al gobierno le alcanza para menos cosas y sigue con el subsidio. Necesita dinero de otro lugar, entonces endeuda y tiene que pagar. Para pagar sube los impuestos y los negocios tienen que subir precios para que les quede algo de ganancias. Esto es inflación. Y con negocios no hablamos de grandes empresas, hablamos desde la señora de las gelatinas hasta el señor de las nieves. O sea, todo. Más deuda, más impuestos, más inflación. Eso es una crisis fiscal. Lo que ocurre es que el gobierno se gasta todo el dinero, después ya no hay dinero ni para las copias en las oficinas de gobierno, y al rato el gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Los 400,000 millones del subsidio que mencionábamos son un ejemplo interesante, ya que al no recibir ese dinero el gobierno lo va a buscar en otro lugar. Las únicas dos opciones son subir impuestos o endeudarse, y la segunda al fin y al cabo conduce a la primera. Si el gobierno se endeuda además, en algún momento tiene que subir los impuestos para recuperarlo. Subir impuestos, como saben, no es popular, por eso los gobiernos lo evitan todo lo que pueden, pero al final sí terminan subiendo los impuestos en este tipo de situaciones. Es resultado de su misma irresponsabilidad al gastar.
pero pues lo tenemos que pagar nosotros. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda se le llama déficit en las finanzas públicas. Quiere decir que le faltó dinero y gastó de más. Obviamente se usa deuda para salir de este hoyo. Este dato lo publican en el balance público, valga la redundancia. Ese número se expresa como porcentaje del PIB. Acorde con Macario, una crisis fiscal ocurre cuando el déficit en las finanzas públicas es claramente superior al 3% del PIB, con una trayectoria continua, es decir, un déficit creciente con el tiempo. Con 3 años con el déficit de 3% es suficiente, hemos estado muy cerca de ese déficit durante 18 meses. Para que no se notara, el gobierno utilizó los fideicomisos y de sus cuentas en Banco de México para incrementar los ingresos del gobierno. Esos fideicomisos y el dinero de Banjico eran ahorros en caso de contingencias. Eran aproximadamente 900,000 millones. Ese dinero se ahorró durante 25 años. Ya se lo gastaron. Suponiendo que no se lo hubieran gastado, el déficit desde 2020 habría sido de 4.1%. Ya para 2022 estaríamos en 4.5% y para 2024 él no descarta que sería un 6%. Llegar a esos niveles ya sería muy grave. Esto hubiera pasado si no se usaba el dinero de fideicomisos, pero ese dinero ya se acabó y era para contingencias, como temblores, por ejemplo, terremotos, todos ese tipo de cosas, y ahora pues si sucede pues ya te vas a morir. Importante lo que voy a mencionar a continuación. En ese momento, en los criterios generales de política económica, los que les mencionaba hace rato, el balance público indica que para 2023 se están presupuestando un déficit de 4.1% del PIB. Y para este año, 2022, es un estimado de 3.8%. Recuerden que el nivel peligroso es por debajo de 3% y que artificialmente los mantuvieron por encima en años pasados. Para el 2023 ya nos están avisando que estiman que el déficit va a ser de 3.6% del PIB. Y este año también va a terminar siendo superior al 3%. Prácticamente con ese documento nos confirman lo que dice Macario en su libro. Lo que se puede concluir de esto es simple: no les va a alcanzar el dinero. El gobierno ya se gastó todo. ¿De dónde van a sacar más dinero? De más deuda y más impuestos. Esto va a generar más inflación, o sea que todo va a estar más caro. Le pueden dar las gracias al gobierno por estar pidiendo deuda para hacer nada de nada. El único pesar para las personas, ya lo vimos venir, es que muchos van a decir que no podía saberse. ¿Y a dónde fue a parar el dinero que ya se gastó? Lo veremos más adelante. Ahora viene la favorita de muchos. ¿Por qué el tipo de cambio está tan estable? De nueva cuenta, la gente cree que esto es así gracias a la soberanía, a las ganancias de Pemex y a que el gobierno no ha pedido préstamos. Ya desmentimos esto, pero el tipo de cambio es todo un tema que vamos a ver ahora mismo. Este tema es complejo, así que pónganse cómodos. Sí, de nuevo, mucho texto. Si no les gusta, pues poca escuela. Hoy en día el Banco de México se encarga de todo eso y afortunadamente todavía es autónomo. El principal mandato de Banco de México es mantener baja la inflación. La meta es 3% más menos 1%. El Banco de México o Banjico es una institución independiente del gobierno. Ellos toman sus propias decisiones. Un dato que casi nadie sabe: en 2019 el 83% de las operaciones con pesos mexicanos se llevaron a cabo en el exterior. Partiendo de esta base, en realidad a los mercados no les importa la política diaria que se vive en México, solo acontecimientos realmente importantes como la cancelación de un aeropuerto o unas elecciones. Los mercados de divisas están abiertos las 24 horas. Podemos estar dormidos a las 3 de la mañana y puede caerse el peso por cualquier cosa. Si el 83% se mueve fuera de México, en realidad ni el presidente tiene mucha relevancia para su cotización, a menos de que haga una barbaridad. Y mucho ojo aquí, inflación no quiere decir tipo de cambio. Es un error no poder identificarlos, son dos cosas completamente distintas. Así es como les mienten diciéndoles que no hay inflación. Dicen que el tipo de cambio está estable porque no hay inflación, y esto es falso. Cuando hablas de tipos de cambio estás comparando a dos economías, y aquí hay 3 variables importantes para cada país: inflación, tasa de interés y economía de ambos países. En 2020 todos los países se endeudaron hasta las chanclas para combatir el impacto del bicho. Algunos bajaron sus tasas a 0%, sacaron créditos, imprimieron dinero, de todo, para que no se cayera su economía. Acá no hicimos nada de eso, y el gobierno no rescató a nadie ni a él mismo. Aquí no hacemos esas cosas. Lo que hizo el gobierno fue hacer como que no pasaba nada y seguir con sus planes. De política no vamos a dialogar, pero aquí hay un fenómeno interesante. Como el gobierno mexicano no se endeudó para rescatar la economía, se cayó el crecimiento y no se ha vuelto a recuperar a los niveles previos al bicho. Y como el endeudamiento de un país se mide como porcentaje del PIB, es una simple división. Pongo un ejemplo: si una economía genera en un año $100 y su deuda es de 40, entonces esos 40 representarían un 40% de su PIB. Si el año que viene la misma economía genera $80 y sigue debiendo los mismos 40,
tiene que calcular la deuda sobre el PIB, y eso te daría el nuevo porcentaje de deuda. La mitad de 80 son 40, ya sería el 50% de deuda. Entonces, si la economía genera menos que el año anterior, pero sigue debiendo lo mismo, el porcentaje de deuda va a ser mayor, porque la economía se contrajo, y ahora entra menos dinero para pagar la deuda. Si te endeudas pero tu economía crece en la misma proporción, en realidad no hay tanto problema. Significa que a fin de cuentas la economía generó más dinero que su año anterior. Este tipo de situaciones es cuando sí se tiene que usar la deuda. No se hizo eso y aquí estamos. En México no hemos generado más PIB del que generamos en 2018. Ese fue el nivel más alto. Retomando el ejemplo anterior, si la economía se cayó a $80 y el año que viene sube a 88, entonces la economía creció de 80 a 88. Eso sería el 10% de crecimiento contra el año anterior. Pero hace 2 años, en nuestro ejemplo, la economía era de 100 y no se ha recuperado por completo. En ese escenario estamos en México. En todos los lados dicen que la economía creció. Es que están midiendo desde lo más profundo de la caída del PIB para decir que sí crecimos. Esto es el año base, todo depende de contra qué año base estás midiendo. Por el lado del crecimiento económico no. Por el lado de la inflación, pues yendo a hacer una despensa sabes que tampoco. Lo que realmente salvó al peso mexicano en gran parte fue el Banco de México. Hizo un muy buen trabajo. Lo principal es la tasa de interés. Bajó la tasa solo hasta 4% en la pandemia. Y no se esperó a que los demás bancos centrales subieran sus tasas de interés. La empezó a subir desde julio de 2021. Es simple, si las tasas de un país suben, fortalece la moneda del país, porque más gente llega a invertir su dinero en deuda de ese país. En este caso, deuda mexicana. Al haber demanda de pesos mexicanos, se aprecia el peso. Subir tasas de interés es la forma en la que los bancos centrales tratan de reducir la inflación, y como otros países como Estados Unidos tenían tasas de hasta 0%, por eso se incrementó la demanda de pesos y poder invertirlos en deuda mexicana. De esto se puede decir que la política monetaria de Banxico de subir tasas de interés le ha dado fortaleza al peso. Banxico fue uno de los bancos centrales que no se esperó y subió sus tasas viendo que la inflación iba a ser un problema. La inflación es un fenómeno global, estamos comparando el dólar contra el peso. El dólar tiene tasas de interés mucho más bajas. La inflación en Estados Unidos es un poco más alta que aquí, por todo lo que se endeudaron, pero su economía ya recuperó los niveles previos a la pandemia. Entonces México se está comparando con un país que se endeudó muchísimo. Mantenerse en esos niveles de tipo de cambio significaría en parte México también se endeudó. No tanto como Estados Unidos, pero México no se está recuperando económicamente. La inflación en México sin duda es fuerte, pero si le sumas la deuda que va a ir en aumento, entonces la inflación se va a sentir peor, porque muchos países que se endeudaron, aunque sea, lograron recuperar el ritmo de crecimiento que traían. Aquí no nos recuperamos y tenemos inflación. Otras variables que le están ayudando al peso mexicano sería la idea que tienen los inversionistas extranjeros desde siempre, la idea de que México es un país petrolero. Aquí hay de dos. Los inversionistas sofisticados saben que Pemex es la empresa energética más endeudada del mundo y que al gobierno mexicano le cuesta miles de millones de dólares mantenerla a flote. Los inversionistas no tan profesionales solo creen que México es un país petrolero. En realidad no conocen bien en qué invierten. A fin de cuentas ambos saben que para México es negativo que el petróleo baje. Hoy en día vivimos de remesas, turismo y manufacturas. En fin, entonces cuando el petróleo sube, al peso le va muy bien. Así también le pasa al dólar canadiense. El problema en sí es cuando llega a bajar el petróleo. Especulando un poco, ya está en tendencia bajista. Si el petróleo llegase a caer, ya se imaginarán qué pasará con Pemex. Y también lo que pensarían las personas que invierten en México. Sobre todo cuando hasta los mexicanos se enteren que Pemex es puro humo. Otra variable son las mismas remesas que nos llegan de Estados Unidos. En el mismo cambio de dinero, al cambiar de dólares a pesos, estás demandando pesos. Esto hace que se aprecie el peso contra el dólar. Otro no menos importante es el TEMEC, el tratado con Estados Unidos y Canadá. El tratado hace que se engloben las tres divisas de los países como si fueran similares. Se mueven de un modo similar. Si comparamos el dólar americano con otras divisas, prácticamente se ha apreciado contra todas las demás, producto de que Estados Unidos está subiendo sus tasas y la inflación de Estados Unidos de todos modos es alta. Así que imagínense en otros países cómo están. Como dato adicional, hace poco acaban de subir 75 puntos base. Pero son muchas cosas las que podrían cambiar esta situación. En cualquier momento podría ocurrir algo que tumbe al peso. Podría ser cualquier cosa la que cambie. Pero una que suena muy probable es que las calificadoras de riesgo crediticio nos dijeran que el nivel de deuda contra el PIB ya es demasiado alto, o que es riesgoso invertir en México, y sí lo es.
Actualmente la calificación de la deuda soberana de México no está en el mejor lugar. Hay 3 calificadoras independientes, Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Cada una tiene una opinión distinta, pero no difiere demasiado. Hay algo que se llama grado especulativo. Esto se alcanza cuando las calificadoras ya no están del todo seguras de si vas a pagar tus deudas, similar al buró de crédito, que hay niveles. Bueno, con 2 de 3 calificadoras que no tengan en ese grado se pondría muy fea la cosa. Moody's y Standard & Poor's nos tienen 2 niveles arriba del grado especulativo. Fitch nos tiene a un peldaño. Si nos bajan la calificación ya sería la primera. Para que se entienda, el grado especulativo significa que la deuda de esa institución ya es vista como basura. Existen fondos de inversión que buscan deuda de distintas instituciones y tienen como regla no invertir en bonos basura. Entonces, fuga de capitales de México y adicionalmente incrementaría el costo de la deuda en automático. O sea que cuando saques un préstamo te cobrarían más. Aguas con sus tarjetas de crédito. Sería como al que está mal calificado en buró de crédito. Si le prestan, le cobran más por el riesgo de que no pague o no le prestan. Por lo tanto, que nos llegaran a bajar la calificación crediticia, eso sí sería negativo para el peso. Básicamente estarían diciendo que si México se sigue endeudando así, se le va a complicar pagar en el futuro. Si le bajan la calificación a México, al gobierno le van a prestar dinero a una tasa de interés mayor. Y si de por sí se les complica pagar, entonces se va a endeudar mucho más, porque ni modo que el gobierno sea responsable y no gaste. Esto sí podría llevar al dólar a niveles de entre 23 y 25 pesos. Es muy difícil saber hasta qué nivel, ya que el dólar sí ha llegado a costar 25 pesos y luego se cayó. Tengo unos targets bien feos que mejor no se los enseño. Sin embargo, cuando se deprecia el peso, siempre vemos al dólar disparándose violentamente. A los 20 ya no regresaríamos. Así como no regresamos a los 10, 12.50 o 15. Otra podría ser una disputa comercial con Estados Unidos o simplemente que se desplome el petróleo. Pero lo de la calificación crediticia, eso sí nos la pondría complicada. Ahora, si no me crees, pues tú mismo puedes verificar cuánta deuda ha emitido el gobierno mexicano, eso sin mencionar lo que ha emitido Pemex, que es otro punto y aparte. Ahora sí llegó el momento de hablar de Pemex. Mucha gente cree que Pemex es un pilar en la economía mexicana, en realidad es todo lo contrario. La economía mexicana es un pilar de Pemex. Si Pemex fuera privado desde 2009, tal vez ya se hubiera desaparecido por la quiebra. Actualmente Pemex, antes que ayudar, está haciéndonos cada vez más pobres, menos a los proveedores de insumos por adjudicación directa, a los ratas, pensionados y sindicalistas. Lo más horrible del tema es que todo lo puedes ver en sus estados financieros, página oficial de Pemex. Solo para hablar un poco de su deuda, en general Pemex está calificada por Fitch y Moody's con grado especulativo. En el caso de Moody's es altamente especulativo, Standard & Poor's todavía tiene a Pemex 2 peldaños arriba. Principalmente no están queriendo bajar calificación porque también tendrían que ver si le bajan al gobierno la calificación, y al bajarle la calificación a México tendrían que evaluar también a toda Latinoamérica. Es muchísimo trabajo, pero cada día es más probable que lo hagan. No nos debería importar la opinión de unas calificadoras que se dedican pues a calificar. El único problema es que su opinión sí es realmente importante. Su opinión es tan importante que puede cambiar por completo el precio de una moneda. Así de importante es. Aparte de eso, pues, a lo que nos truje chencha. Pemex no ha generado ganancias desde 2009. Y la refinación de petróleo es uno de los negocios menos rentables en este sector. La extracción sí es rentable, la refinación no. Es muy simple. Desde 2018 hasta 2021 el patrimonio total de Pemex pasó de menos 1.5 billones a menos 2.1 billones de pesos. Ya era un patrimonio negativo, ahora lo es más. Así como oyen, el patrimonio, también llamado capital de Pemex, es negativo. Y no es que la maquinaria de Pemex o sus propiedades valgan menos, aunque sean muy viejas. Lo que sucede es que está cada vez más endeudado, así que tiene más responsabilidades. Recuerden que son cifras al terminar 2021. Por ejemplo, si quisieran vender Pemex, el gobierno mexicano tendría antes que reponerse esos menos 2.1 billones, más lo que se le vaya juntando. Y además lo que le van a regatear porque no le darán esa cantidad. A ver, es que simplemente vamos a explicarlo así. El pasivo total de Pemex es de 4.2 billones en 2021. Hablamos no solo de su deuda, sino de pagarle al sindicato, pensiones, impuestos, proveedores y demás. Ya todos sus pasivos en conjunto. Sus activos son de 2.05 billones. Entonces eso quiere decir que debemos 2 Pemex. Y como dije, somos más o menos 127 mil millones. Si cada mexicano pagara la parte que le toca,
de todos los pasivos de Pemex, nos tocaría pagar a cada uno poco más de 33,000 pesos. Pero es que lo triste aquí no es eso, sino que la deuda sigue creciendo. Y sí, la vas a pagar te guste o no. Si se vendiera Pemex en su totalidad y suponiendo que no nos regatearan nada, nos tocaría pagar un poco más de 17,000 pesitos. Un precio razonable. Ya no son los 33. Y esta mitad equivale a un 8.6% del PIB. Simplemente es una locura. Evidentemente no estaríamos traspasando un carrito de hot dogs. Tendría implicaciones muy profundas, pero se puede ir quitándole participación para que no nos siga endeudando. Existen empresas que están sumamente endeudadas, pero la deuda de una empresa jamás debe ser mayor a lo que vale. Antes de que eso pase, la empresa ya se declaró en bancarrota. Pero que todos los pasivos de la empresa valgan 2 veces la empresa, simplemente no tiene ningún sentido. Es hasta más rentable y más viable quemar tu dinero. Perderías el 100%, pero no el 200%. Por cada peso que hay en activos en Pemex, se deben 2, y la deuda va a seguir creciendo. El capital de una empresa no puede ser negativo, de verdad. Cualquier contador que vea esto le va a explotar la cabeza. Ahora viene la narrativa de la soberanía. Si el petróleo fuera de los mexicanos, como mencionan, lo lógico sería que cada mexicano recibiera dinero de los ingresos petroleros. A lo mejor no en forma de dinero en efectivo, pero tal vez, no sé, una pensión a largo plazo. Pero en vez de eso vamos a pagar las deudas de Pemex y ya saben de a cómo nos toca, así que hay que apuntarle. Y todavía está la deuda externa, entonces ahí sí debemos bastante, ¿eh? Y luego por eso no te alcanza para nada. Bueno, entonces Pemex nos genera deuda. Realmente a cualquier persona que tenga bonos de deuda de Pemex, Pemex le debe dinero. Lo que pasa acá es que al menos el 71% de la deuda está denominada en dólares. Incluye derivados financieros para coberturas, pero al fin y al cabo es el 71%. Entonces esa deuda es extranjera. Entonces, ¿de qué soberanía están hablando? O sea, si Pemex no se ha caído es también por deudas extranjeras. Continuamos, me van a decir que Pemex ha estado reportando ganancias, pero eso es muy sencillo. Si nos vamos a sus estados financieros, lo que ellos mismos suben en su plataforma, y eso esperando que sean 100% transparentes y confiables, esto de las ganancias de Pemex se ha visto en números positivos debido al dinero que le inyecta el gobierno mexicano, el cual es reportado como otros, y también como aportaciones del gobierno y certificados de aportación A. Es decir, las ventas de Pemex no han crecido al punto en que finalmente den utilidades reales. No, ese número positivo es la entrada del dinero del gobierno. Macario estima que si bien no sabemos con exactitud cuánto dinero le han metido a Pemex, calcula que más o menos se le han metido unos 550,000 millones de pesos. Esto está en su libro. Y eso que se han dejado de cobrar ingresos por derecho a la explotación de hidrocarburos de 440,000 millones al 2021. Dicho sea de paso, que este dinero debería ser de los mexicanos, no de Pemex. Estas dos cantidades nos da prácticamente 1 billón de pesos. Si le sumamos la diferencia de los 2.1 menos 1.5 billones, nos dan 600,000 millones. Entonces se podría decir que hemos metido 1.6 billones de pesos en 3 años. Se le ha metido dinero, se le perdonan los derechos de explotación y de todos modos en deuda. Pemex es como tener un hijo whitechican que vive en Europa y cada semana choca su Camaro. Es absurdo, uno pensaría que al contrario la deuda disminuiría, pero es que Pemex tiene tantas obligaciones, tantos intereses, por no mencionar el problema del sindicato y las pensiones, que son unas cantidades impagables. Que no es raro pensar que ahí está el motivo de por qué se está endeudando tanto a pesar de la inyección, sigue endeudándose con gran velocidad. Aquí está la respuesta, el gobierno se endeuda con Pemex, también con los proyectos mascota. Aquí va el proyecto insignia del que ya habíamos hablado en el otro video. Habíamos dicho que su probabilidad de éxito era del 2%, y eso antes de la pandemia. Originalmente en Dos Bocas se buscaron a contratistas que pudieran construirla, y ellos estimaron que costaría 12,500 millones de dólares, y que tomaría 4 años. El gobierno dijo que la podía construir con 8,000 millones y en menos tiempo. No sé por qué pensaron eso. A día de hoy, un año después de lo que se sabe, porque la información la declararon de seguridad nacional y no podemos saber nada, aunque si lo piensas deberíamos tener derecho a esta información porque se supone que Dos Bocas es nuestra por la soberanía y tal, ¿no? Se habla de que se han gastado 20,000 millones de dólares, ya va más del doble. No sabemos el costo real, de lo que hay certeza es que irá incrementando y se calcula que no podrá operar hasta 2026, pero ya está inaugurada para que se sienta como que ya acabó. El gobierno sabía que Dos Bocas no va a estar lista al final del sexenio y se tenía la mitad de la refinería Deer Park en Texas, comprada por Carlos Salinas de Gortari. La otra mitad era de Shell y Shell se encargaba de la refinación.
Deer Park se supone que estaba valuada en $1,200 millones y se compró la otra mitad a Shell. Fueron 600 millones. Su capacidad de refinación de gasolina es de 340,000 barriles, entonces ya se tiene los 170,000 de la otra mitad. Poco después, Shell vendió otra refinería, Puget Sound, en Washington, la cual refinaba 149,000 barriles y vendieron en 350 millones. Viendo esto, Deer Park debió costar 400 millones, pero salió 50% más cara. O les vieron la cara, o hicieron chanchullo y repartieron una milanesa cada lado. ¿Quién sabe? Pero eso sería imposible, eso sería decir que hay corrupción y pues no, ¿verdad? Vamos a ver, Deer Park en su totalidad refina un máximo de 340,000 barriles diarios. Más o menos eso es lo mismo que se estima que refinaría Dos Bocas. La producción de barriles de petróleo diarios es de entre 1.600.000 a 1.700.000 más o menos. En sus mejores años fue superior a 3 millones con Cantarell y Kumalop Saab. Actualmente ya con Deer Park siendo 100% de Pemex y sus otras 6 refinerías procesan 806,000 barriles de petróleo. Si sumamos Dos Bocas sería una capacidad de 1.146.000 barriles. De todos modos nos faltarían refinar entre 454 y 554,000 barriles. Números más, números menos. Aquí hay algo que nadie entiende. Si Deer Park vale $1,200 millones, ¿por qué entonces gastar en construir una refinería desde cero? Que desde un inicio decían que costaría 12,000 millones. Es 10 veces más dinero. Es más, estaría de lujo que admitieran que Dos Bocas no sirve y que la dejen ahí. Podían callarnos la boca, pero eso sería admitir que se equivocaron y no lo van a hacer. Ya se sabía que tenían 2% de probabilidad de que eso funcionara. Entonces sí lo sabían, sí sabían que no tenían que hacer eso. Se podía buscar más refinerías en Estados Unidos y comprarlas para refinar inmediatamente. Además estaría refinando el 1.600.000. Si una de casi 150,000 barriles cuesta 350 millones de dólares, o Deer Park costaría completa 800 millones, la conclusión sería comprar alrededor de 4 refinerías similares a Deer Park y serían 2.400 millones de dólares bien regateados. Pero por alguna razón que rebasa nuestro razonamiento, se van a gastar 8 veces más en una refinería que no se sabe cuándo va a poder operar y que va a refinar 4 veces menos. Incluso no se necesitaba comprar las refinerías, había todavía una mejor opción, que se podrían rentar refinerías en Estados Unidos y se dice que saldría incluso mucho más barato que comprar. Además podrían operar de inmediato. Se me ocurre una razón por la que querían poner la refinería aquí en vez de estas otras opciones, más baratas y más eficientes. La excusa, pues ya sabemos, era para defender la soberanía, pero en realidad me parece que se refiere más a que querían proteger a inversionistas con adjudicaciones directas, cosa que no se puede hacer en Estados Unidos. Pero pues eso sería decir que hay corrupción y pues no, ¿verdad? Deer Park no salió barata, pero dicen que es una maravilla solo porque no pierde dinero. Ellos pueden decir lo que quieran, pueden decir que Pemex nos da hasta para el aguacate, pero de todos modos no sirve de nada con esas deudas tan monstruosas. Vamos a suponer que le damos la oportunidad a Pemex por lo de la autosuficiencia, la nostalgia de vivir en los 70s y todo eso. De los 806,000 barriles diarios, solo el 32% es gasolina. Serían más o menos 257,000 barriles de gasolina, y la demanda diaria de gasolina en México ya es de 904,000 barriles. Pemex tendría que producir y refinar 2.8 millones de barriles diarios de petróleo. Como sabemos, Cantarell, ACAL y Kumalop Saab, KMZ, son los 2 pozos que lograron hacerle creer a todos que éramos ricos. Con ellos se llegó a extraer más de 3.4 millones de barriles de gasolina. Cantarell, que fue el segundo pozo petrolero más grande del mundo, hoy en día está prácticamente vacío. Además, el gobierno federal no ha logrado incrementar la producción de petróleo. Desde 2005 ha venido cayendo. Lo interesante de esto es que, desde que se abrió el mercado a otras petroleras, sí se incrementó ligeramente la producción de barriles de petróleo. Hablamos de 84,000. Es por los privados que se frenó la caída. Irónicamente pagaban más impuestos y derechos de explotación de lo que jamás podremos imaginar con Pemex. Eso es pues más dinero para ti y para mí. Y ya que Hacienda lo mete en Pemex o en proyectos mascota, pues es distinto. Disculpen, seguíamos en la suposición y ocupábamos 2.8 millones de barriles diarios. Imaginemos que mágicamente encontramos otro campo como Cantarell, que solito llegó a generar 2 millones diarios. Eso es prácticamente imposible. Habría que ver si realmente llegásemos a esas cantidades. Aún así todavía habría que pagar la deuda y entonces, ahora sí, ¿autosuficiencia energética? Pues no,
porque Pemex ya tuvo 2 campos sumamente privilegiados, y de todos modos terminó endeudándonos. Y si se encontrara otro campo, tengan por seguro que Pemex terminaría más endeudado. Si existe un pozo así, lo mejor quizá sería no descubrirlo. En el video pasado de Pemex mencionamos que la deuda se pagaría en un siglo. Me parece que se quedó corto porque la deuda sigue creciendo. Tal vez para 2025 esa deuda se pueda pagar en 2 siglos. Y todo eso lo vamos a pagar nosotros con nuestro bolsillo. Y pues sí, también tus hijos, tus nietos, todos los que le siguen. Pero todavía no acabamos, estamos suponiendo. Mencionábamos que la deuda de Pemex ha crecido cada vez más, pero hay un motivo de peso por el cual es así: el refinamiento. La mayoría de petróleo que se extrae en México es pesado y amargo. El petróleo pesado genera menos gasolina que el petróleo ligero, y el mayor porcentaje importante es combustóleo, 34% contra 32% de gasolina. Petróleo amargo quiere decir que tiene mucho azufre y se tiene que endulzar. Por lo tanto, la mezcla mexicana no es tan valiosa, sale más desperdicio que de una mezcla ligera. No es que se pueda hacer mucho, es lo que hay. Este dato no ha cambiado desde el video anterior, pero aquí agregamos algo que no dijimos entonces. Y es que a México le cuesta más refinar que las ganancias de producción. Macario estima que se han perdido 100,000 millones de pesos cada año durante lo que llevamos del siglo XXI, por refinar en Pemex. En el suponer que Pemex no tiene ninguna deuda y está a todo dar, el refinamiento cuesta más porque al final del proceso hay mucho combustóleo y poca gasolina, gas, diésel y todo lo que ya sabemos que sale del petróleo. Y lo que puede conseguir vendiendo esto ni siquiera alcanza para pagar la refinación. Hay 6 refinerías en México, 2 de ellas, Minatitlán y Madero, pierden dinero en los puros insumos. Las otras 4 sí logran cubrir eso, pero solo son los insumos. Cuando le sumas todos los demás costos y gastos, ninguna genera dinero. Es algo aberrante y que la verdad da tristeza porque a todos nos va a costar, otra vez insisto, a todos nos va a costar. ¿Y cuál es el problema con el combustóleo? Pues que el principal comprador de combustóleo era el transporte marítimo, y como ya se está dejando de usar debido a la contaminación y porque ya se llegó a ese consenso hace tiempo, pues Pemex no tiene a quién venderle tanto combustóleo. No sé si en algún momento retomen al combustóleo, pero lo dudo. Puede ser, pero otra vez lo dudo. No solo no tiene a quién venderle, sino que además no tiene dónde almacenar ese combustóleo. Entonces es enviado a CFE para quemarlo y generar energía eléctrica. Pero de nueva cuenta, por la calidad de ese combustóleo, se elevan los costos por generación, lo que también mete en líos a CFE con los precios menos competitivos del mercado. Aunque por otro lado, ese no es el único problema de CFE. Saltamos al tema de CFE mágicamente, pero es que no se podía abordar de otra manera. Según la Comisión Reguladora de Energía, el costo por megawatt en 2022 de CFE fue de 1,628 pesos. Los de la competencia andaban entre 547, los de energías limpias, 894 entre empresas y 1,012 de los productores independientes de energía. Son los costos totales de operación que los hacen menos competitivos que los competidores, sumados a planes de pensiones que tenían antes de la reforma sin respaldo económico y demás cosas. Eso en el suponer que no haya desfalcos o desvío de utilidades. Esto da como resultado que a partir del año 2020 han habido también pérdidas en CFE. Y otra vez, puedes consultarlo en sus reportes financieros. Lo que se hizo con la reforma fue quitarle participación de mercado. Y CFE se quedó con el monopolio de la distribución de la energía, pero no de la producción. CFE se dedicó a hacer lo único que se le da bien, lo único que saben hacer, que es cobrar. Se encarga de distribuir electricidad y de cobrar. A partir de la reforma, los privados pueden conectarse y comprar y vender energía. El sistema es ingenioso, hay subastas de energía eléctrica y cada hora se suministra la luz del productor, luego el segundo y así sucesivamente. Y el que sigue, y el que sigue. De modo que recibes la energía más barata primero y la más cara al último. Lo que se ha tratado de hacer es privilegiar primero al suministro de CFE, que es el más caro, ineficiente y contaminante. Como mencionamos, una de sus tantas fuentes es el combustóleo, y es lo que tratan de usar lo más posible, para comprarle a Pemex e inflar las ventas de Pemex, y que de todas maneras no lo consiguen. Se ha tratado de aprobar una contrarreforma para privilegiar a CFE por encima de extranjeros, para mandar su energía más cara primero. También han habido decretazos para promoverlo. De todo se ha hecho. Incluso se ha usado como arma política para dividir a los opositores que no saben ni a qué se oponen. Lo que sí se ha hecho es negarles permisos a privados para conectarse al Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, lo que ha provocado que haya desabasto de energía eléctrica. Esto ha ayudado indirectamente a CFE a seguir quemando combustóleo y otras fuentes sucias como carbón. Quién sabe a quién le compren, que les da bien caro y con adjudicaciones directas.
los altos costos, que son cuando menos extraños, y devolver a los trabajadores las pensiones que tenían antes de la reforma, lo que ha hecho que CFE tenga pérdidas. Si has visto que hay apagones y te llega más cara la luz, ya sabes por qué. Hay menos suministro eléctrico por hostigamiento del gobierno a privados, y CFE, al tener las tarifas más altas e ineficientes, nos vende en mayor proporción. Lo feo de esto es que el suministro de luz en México es fundamental para el crecimiento económico. Además de que CFE solo puede mantener entre 38 a 39% de la oferta nacional de luz. Es imposible que CFE pueda suministrar tanta luz, les falta un 61%. Como se privilegia a CFE y a las empresas privadas se les pone trabas, sobre todo a las extranjeras, es lo que están peleando, porque el gobierno les prometió piso parejo y no lo está cumpliendo. Si el gobierno va a un panel arbitral por el TEMEC, va a perder y va a pagar indemnizaciones. Aquí no sabemos de leyes ni somos expertos en tratados comerciales, pero ese es el consenso. Hay mucha desinformación al respecto, como es un tema tan complicado, pues pocos le saben. Así que se inventan otra historia y muchos sí la creen. Estoy casi seguro de que van a decir que es culpa del Oxxo o de las empresas porque pagan poca luz. No estoy aquí para defender a nadie, a ninguna empresa. De hecho, por mí que les cobren, es lo justo, yo pago mi luz sin falta, tantito me retraso en el pago y ya me vienen a visitar para cortarme la luz. Es justicia. Pero pues, si realmente Oxxo y compañía están robándose la luz, entonces ¿qué está haciendo CFE? ¿Qué está haciendo el presidente? ¿El gobierno de México qué medida está tomando en el asunto? Tienen todo el organismo a su favor, pueden hacer que pague quien quieran. Si hasta venden boletos de lotería que no cobren la luz al Oxxo, algo básico, algo que así tiene que ser. Hasta hacen que el mismo Oxxo abra su segunda caja y pague su recibo ahí mismo. ¿Es eso? O tal vez, y solo tal vez, la corrupción nunca desapareció. Pero no, eso es imposible, se supone que ya cambiamos. Bueno, Oxxo tiene parques eólicos, que le suministran energía a los Oxxos. Suministra al 70% de sus tiendas. El resto se lo compra a CFE. Es un esquema de autoabasto. Muchas empresas hacen esto, Bimbo es otro ejemplo de eso. De nuevo, no es defender a nadie, me parece algo tan simple como que si roban, pues que les cobren. Y ya está. ¿Para qué se andan con cuentos? Son el sheriff y no ponen orden. Como quiera que sea, CFE ahora pierde dinero. Pero no es exactamente porque la gente no pague su luz, es porque los costos de operación y problemas de administración en CFE, que engloba también los sindicatos y pensiones, lo está acabando. Aún con reformas eléctricas y demás, sin una buena administración no hay nada que hacer. Ni todo el apoyo, ni el control de la televisión, nada será suficiente. Yo me pongo del lado de los pensionados, sé que trabajar toda tu vida, lo menos que puedes pedir es que te den una pensión para vivir tu vejez. Es triste, pero simplemente ese dinero no está. ¿Qué quieren? Fueron estafados por el Estado benefactor, ese que les prometió que iban a cuidarlos. Es la consecuencia de creer promesas imposibles y por la compra de votos. Los políticos siempre van a decir lo que sea con tal de ganar votos, sin importar derecha o izquierda. En este punto seguramente van a decir muchos que en realidad el gobierno ha tenido buenas intenciones y que Pemex se intentó rescatar de buena fe y que no se podía saber que sería una mala inversión. La realidad es que siempre se supo, sí se sabía. Una cosa es que los gobiernos anteriores dejaran un despapalle, lo cual es cierto. Y otra es que tú no solo no corriges, sino que además lo empeoras. Eso te convierte en lo mismo que criticabas tanto. No era una cuestión de fe, era una cuestión de números nada más. Era cuestión de admitir que se equivocaron y tratar de no endeudarse más. Pero es que esto es como Don Armando y su egocentrismo llevando a Ecomoda a la ruina. Y cuando Ecomoda estaba en su peor momento, en lugar de simplemente admitir que no estaba listo para manejar esa empresa, la dejaron caer hasta el piso. Y lo más irónico del mundo es que si algo caracteriza justamente al neoliberalismo, es rescatar empresas que no sirven. Y eso es justamente lo que hicieron con Pemex. Hay un número mágico que define a este gobierno y es el $500 millones. Cada proyecto mascota es lo que ha perdido. Para eso, pues el libro de Macario Schettino, donde pueden ver más del tema a profundidad. En los siguientes años seguramente Pemex seguirá endeudándose cada vez más y seguirán presumiendo las ganancias como si de verdad fuese una empresa y no un barril sin fondo. Es más, cuando se vaya el presidente, como ya no van a haber ganancias entre comillas en Pemex, va a decir, ya ven, cuando estaba yo había ganancias. Ya desmentimos eso, pero ya se los digo, es lo que va a pasar. Me parece que aquí hay un problema de fondo, y es la política. No importa quién esté en el poder, no importa qué tan honesto diga, ni qué tan joven o qué tan viejo sea. El problema es que para manejar nuestras empresas, las empresas y recursos que se supone son de la nación, dejamos a cargo a gente popular y no a gente capaz. En un pequeño debate que tuve hace poquito,
mencioné el siguiente ejemplo. Imagínate que tienen que sacarte el apéndice. ¿Quién prefieres que te opere? ¿La persona más preparada, un doctor, o una persona popular? Seguramente quieres que la persona preparada esté a cargo de esa operación. Popular no te convierte automáticamente en bueno en todo. Entonces, ¿por qué dejar que Pemex sea manejado por un político? Le entregan la empresa a alguien que no sabe nada del tema y luego este elige a un ingeniero agrónomo, no petroquímico. ¿Por qué dejar que CFE sea manejado por un político? Ser políticos no los convierte automáticamente en excelentes administrando o siendo empresarios. Es una locura colectiva y nadie se da cuenta. Es que ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué elegimos a gente popular y no a gente preparada? Esta búsqueda constante de la soberanía puede sonar muy bien. A todos nos gustaría tener un mejor estilo de vida. Qué estupendo sería despertar un día y poder decir que gracias a Pemex vivo mejor. Pero no va a pasar. Visto desde otro ángulo, en mi opinión, la soberanía es la forma perfecta de robarle al pueblo sin que nadie se dé cuenta. Es la forma perfecta de corrupción y casi no tiene puntos débiles, por la sencilla razón de que nadie lee un balance general, ni siquiera una oposición podrida, y que igualmente tienen una colota que les pisen. Pero esto es solo mi opinión. Tampoco estoy de acuerdo que lleguen y regalen dinero y recursos a empresarios millonarios corruptos, no porque la soberanía me parezca perversa, quiere decir que apoya a estos bandidos. Por otro lado también están los sindicalistas y esos también son un problema serio. Como sea, pues dándole una conclusión a este video, efectivamente sigue siendo una pésima idea haber invertido en Pemex. En un año de diferencia no ha cambiado nada, antes hasta ha empeorado. La deuda es cada vez más alta, no hay ganancias de nada, por ende, Pemex no es pilar de la economía ni de nada, como muchos creen. El gobierno se ha endeudado un montón para nada, lo que va a generar la inflación que estaremos viendo en próximos años. Luego le van a echar la culpa a las tiendas diciendo que inflan sus precios de adrede, y aunque a veces sí sucede, pues la inflación ya no solo será un problema externo, sino uno interno provocado por gente sin preparación. Este video, en mi opinión, es el video más triste del canal, no hay nada que festejar esta vez. Así que pues así la cosa, jóvenes y no tan jóvenes.